¿Cómo están ustedes? Indudablemente que cada vez que se acerque el 17 de diciembre se van a empezar a producir ganas por parte suya de saber qué significa esta elección, porque la verdad es que se sabe muy poco. ¿Qué mejor pues de que traer a su casa Quinta Visión, a través de nuestras pantallas, a una de las expertas que es de esta región? Ella es nieta de parlamentario. Ella es experta, fue experta, abogado de esta última convención constitucional que acaba de entregar el nuevo texto. Para mí es un gusto poder llevar a su casa una entrevista con Paz Anastasia Leroy. ¿Cómo le va, Paz? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la introducción. Y sí, pues, efectivamente aquí una de las pocas que éramos de la Comisión Experta de Regiones, así que también es importante sacar ahí la cara ahí por la descentralización y, bueno, los procesos que vienen en esta etapa, que ya se acerca el 17, un plebiscito tal como lo señalabas. Los expertos de Demócrata Cristiano eran dos, usted y Alejandra Kraus, ¿no? Exactamente, sí. Ya. Dentro, eso, los demócratas cristianos solo estuvimos, junto con el PP, solo estuvimos en el proceso de comisión experta. No estuvimos dentro del Consejo Constitucional. Ok. ¿Y quién les hacía caso entonces ustedes? No tenían pares dentro del Consejo. Es que ahí, claro, yo creo, bueno, dentro de los procesos y yo dentro de la mirada crítica, por supuesto que siempre hemos tenido el anhelo de transversalidad. Yo lo transmití muchas veces dentro del partido. Esta pensamiento de encontrar finalmente una casa común que es propio del lenguaje que tenemos de sectores que representamos demócrata cristiano, pero también un humanismo cristiano que está vinculado, un electorado más moderado, uno espera esas transversalidades. Y yo creo que precisamente este hecho de no haber tenido un Consejo Constitucional donde estuvieran más equilibradas las fuerzas políticas, como sucedía con la comisión experta, generó también dificultades finalmente para lograr esa comunión, esa colaboración. Y nos encontramos, claro, con un desafío hoy día de tener una constitución que surge democráticamente, pero no tiene esta cualidad. Pero una cualidad que yo sin duda lo he pensado y señalado, que como están las condiciones políticas actuales, es algo esperado, pero realmente imposible de concretar hoy como país. Y eso Paz, es parte de los desafíos que tenemos que mirar. Lo que pasa es que eh, en la democracia las cosas son como son y no como uno quiere que sean. Uno vota por algo y la elección se define de una determinada manera que a uno puede gustarle o no gustarle. Y en la elección anterior se definió de una determinada manera y se compuso el Consejo de una determinada manera, y eran ustedes los expertos quienes tenían que buscar un texto que permitiera a ese conjunto final llegar a un texto más o menos consensuado, que llegó más o menos consensuado. El 50% de la norma fueron consensuadas y el otro 50% no. Entonces quiero partir por lo que no es consensuado, por lo que no se entiende. Las redes sociales hoy día dicen, no, con esta nueva constitución, si se aprobara, habría rienda suelta para el narcotráfico. ¿Qué significa aquello? Bueno, a ver, yo eso la considero bastante. Hoy día también habían cartas de respuesta, entonces, primero las inquietudes que vienen de algunos penalistas y señalan, bueno, cómo está construida esta constitución, las normas en el fondo de las garantías penales, dentro de las garantías penales está el principio de legalidad de la tipicidad. Y eso es parte finalmente de los tratados internacionales, pero cambia la forma de redactar del texto. Entonces, por supuesto, cuando vienen distintas formas de redacción, siempre vienen como distintas formas de interpretar una norma y va a ser un proceso, parte intrínseco de cualquier proceso nuevo constitucional que surja en cualquier otro país y gana el día Pero, 17 esta constitución. específicamente para usted como abogado, como experto, aclárenos y explícitenos qué significa esto, o qué significa la Claro. opción y cuál es su opinión. Bueno, entonces, el cuestionamiento que había de esta norma dice, bueno, acá tiene que estar descrito, en el fondo, la conducta penal para que sea sancionable. Entonces dicen, bueno, pero ¿qué pasa entonces en materia de narcotráfico, donde la ley 20.000
aparecen unas regulaciones del tipo, de la sustancia, del estupefaciente, las características, etcétera, aparece regulado por reglamento, que es un reglamento también sanitario para ir regulando también la confección de fármacos, etcétera, y cuando entonces se entiende que son o no estupefacientes y que en el fondo que son drogas, y en consecuencia esa conducta típica antijurídica, en el fondo descrita en la ley, y además, en el fondo, se contraviene por parte de las personas, cometen un delito. Entonces ahí venían los penalistas y dicen, no, incluso el tipo, la descripción del estupefaciente, entonces tendría que quedar también por la ley, por la forma que está construida la norma constitucional. Pero hoy día lo recalcaban efectivamente desde la otra perspectiva, que es cómo se crea. Esto viene desde la comisión experta del anteproyecto, fue consensuado. En su momento habían después inquietudes, pero efectivamente esto es tal como sucede en los requisitos básicos. ¿Cómo no vamos a exigir que una ley penal esté descrita correctamente en la legislación para saber si estoy cometiendo o no un delito? Si tiene una regulación, la especificidad de esa droga, bueno, eso tenemos que ver, es posible generarlo por reglamento. Yo creo que acá viene unas dudas, aprensiones, pero temores que van a ser rápidamente resueltos si es que se llegara a aprobar este texto. Pero por supuesto, yo insisto, yo creo que muchas normas vamos a estar viendo cómo se supone, o sea, el máximo grado de la interpretación, por los temores también que hay, pero es parte de la construcción de un proceso constitucional. Yo incluso pensaba, decía, bueno, con la norma que hoy día está en la Constitución vigente, en 1980, tienen que haberse creado estas mismas aprehensiones. ¿Cómo va a resolver el juez? Porque le estamos entregando finalmente también el tipo penal. En el fondo nadie puede ser condenado sin una conducta penal que esté establecida previamente en la ley. Entonces, quizás también estarían diciendo, bueno, chuta, y si no está expresamente descrita en la ley, entonces establecida en la ley, en ese establecido, generar como la misma discusión respecto a la O sea, descripción. Yo creo que... usted no, Uh -huh. usted no le da mucha validez a este argumento. Yo creo que es un argumento que va a carecer de peso finalmente en la discusión. Creo que además que es un tema que se ha ido zanjando, resolviendo, porque para todos es claro que no existen tipos penales abiertos. Okay. Entonces, y desde esa perspectiva, hoy día tenemos una norma que está descrita, tenemos las leyes penales que tenemos en Chile son precisamente aquellas que garantizan que cualquier ciudadano común y corriente va a la calle y sabe que esto se va a cometer un delito, o si uno mira la ley, una vez que te dicen, oye, acabas de cometer un delito, mira la ley, y está especialmente descrita esa conducta en la ley. Distinto a cualquier regulación de detalle, de especificidad que se pueda dar en Okay. otra, como en el caso de los narcotráficos. Ahora, yo quiero entrar en conversar con usted en relación a este proyecto de nueva constitución que se está sometiendo en votación, que usted me explique cómo ve usted las regulaciones al tema político. Bueno, acá tenemos un cambio que se propone al menos desde un diagnóstico que viene asociado y además eso fue unánime. La verdad que todos teníamos claro de una fragmentación de la actividad política que se refleja finalmente en el Congreso Nacional con la diversidad y pluralismo, pero por otra parte también con esas independencias y sin capacidad finalmente de gobiernos de llevar a cabo sus proyectos políticos porque se disgregan los partidos y finalmente no cumplen el objetivo que corresponde, que es hacer la política pública legislativa, más allá del sano debate democrático. Entonces, desde esa perspectiva dicen, bueno, regulemos entonces el acceso de los partidos políticos al Congreso Nacional. Y se establece esta regla del umbral del 5%, por lo tanto, cualquier candidato que se presente no solamente debe salir electo en su propio distrito, sino que el partido político al que representa tiene que tener un mínimo, en el fondo, de votación ciudadana a nivel nacional para que ese partido político realmente cobre vida dentro del Congreso, entendiendo en el fondo que los partidos que tienen mayor adhesión dentro de la ciudadanía son aquellos que van a tener que entrar a la cancha en el fondo del debate legislativo. Y Ahora, ese es el primer requisito. eso significaría, Paz, de que la mayoría de los partidos de gobierno, por decir, estarían fuera de la norma, porque no cumplirían con los requisitos mínimos.
Bueno, y estas reglas, que es importante también esa precisión, que se aplican solo respecto de la Cámara de Diputados, no así en el Senado, que el Senado, al ser 50 escaños, la elegibilidad es mucho más alta y en concreto la representación, y pasan entonces a componer este órgano que tiene una forma, en el fondo, de ingreso distinta, porque es finalmente por regiones y no por distritos. Pero efectivamente, claro, tiene por este propósito de aquellos partidos pequeños, en el fondo, que no accedan al Congreso Nacional si es que en el fondo no tienen en el fondo son tan pequeños que no tienen esa representación nacional para el debate, como señalaba antes. Pero si hay dos reglas, una permanente y otra que es transitoria para cambiar esto, en el fondo, si yo no alcanzo el umbral, lo podría alcanzar sí, como condición. Tengo en total dentro del Congreso Nacional 8 parlamentarios. Eso implica que se eligen 8 o hay algunos que ya están como senadores, les resta todavía 4 años, más los nuevos electos, suman los 8 escaños, por lo tanto ese partido va a poder ingresar con este mínimo de 8 parlamentarios, y también hay una primera regla para entrar a este juego del umbral finalmente, y esta exigencia es que se pueden fusionar los partidos políticos después de la elección. Es decir, si dos partidos políticos no alcanzan el umbral, entre los dos suman el 5%, van a poder acceder al Congreso Nacional, así como también alguno que no alcance y otro acoge ese partido político va a poder fusionarse, y eso ya significa que entre ambos generan un solo partido político. Ahora, ok, ahora, desde el punto de vista de estar a favor, yo no la quiero incomodar a usted en términos, a diferencia, porque usted no se ha pronunciado ni a favor ni en contra, a diferencia de su colega Grau, que desde el primer instante dijo que estaba rechazando. Eh, entiendo además que usted es militante de Demócrata Cristiana y que el partido ha declarado que van a votar a favor, perdón, en contra, en circunstancias de que se conoce que hay un gran, no un gran, pero hay un número no menor de demócratas cristianos que están que hay una diferencia, una distancia entre unos y otros. Pero sí le quiero plantear desde el punto de vista real de una persona que mira afuera sin ser militante. ¿Qué significa para usted votar a favor o votar en contra? A ver, acá tenemos como condiciones para el país cuando presentamos desde siempre este anhelo de solucionar un problema constitucional y se inicia el primer plebiscito diciendo sí o no a una nueva constitución en Chile. Y ahí tuvimos un porcentaje cercano al 80% diciendo que sí a una nueva constitución. Y para eso generamos un primer proceso que fue fallido el 4 de septiembre y este está a puertas de un plebiscito el día 17 de diciembre. Entonces, claro, había un primer proceso que era, entonces vamos con una nueva constitución que surge en democracia, pero por supuesto siempre esto viene con una regla de salida. Al pueblo de Chile, esta constitución le satisface, cumple con las expectativas que espera para mirar ese futuro, y son esas preguntas las que uno hoy día va a tener que volver a realizarse. Y dentro de un texto que tiene cualidades absolutamente distintas al proceso anterior, y en eso yo estoy convencida. En ese sentido hablamos de un texto, una convención que tenía claras características. Dentro de esto hablábamos de cuando surge por primera vez este término de partisano. Efectivamente, era una propuesta muy sectorial, donde no reflejaba en ninguna de sus normas algún compromiso con otros sectores políticos, sino aquellos que estaban vinculados a este carácter de las autonomías territoriales, donde nosotros, yo creo que chilenos nos encontramos ese 4 de septiembre como firmamos, aprueba esto, y en qué Chile vamos a vivir, porque era un Chile muy distinto a lo que naturalmente estábamos acostumbrados. Pero por otro lado tenía normas donde se generaba un debilitamiento del sistema político que estaba finalmente casi pensado para desequilibrar la democracia, donde teníamos un Congreso Nacional asimétrico y no era una pataleta del Senado, no, teníamos dos cámaras donde una absorbía finalmente en poder a la otra,
pero finalmente además ponía en jaque al presidente de la República en muchas de las facultades que se le estaban entregando. Un poder judicial que ya cambiaba, no, ni siquiera se reconocía como poder judicial, hablábamos de este sistema de justicia, donde podían vincularse un sistema de justicia indígena, y otro sistema de justicia que conocíamos hasta el día de hoy, un sistema de tutela de derechos, el mismo que hoy día se cuestionan tanto las tutelas de derechos que están hoy día establecidas en el texto constitucional, pero se establecían sobre todos y cada uno, pero a nivel de tribunales de instancia. O sea, podría generarse una pelotera completa, finalmente, que distintos tribunales iban resolviendo los derechos sociales, cómo podían irse generando y cumpliendo, y acá no, tiene un sistema que todo va hacia el poder, en el fondo equilibrado, hacia la Corte de Apelaciones, perdón, como siempre ha sido recurso de protección, etcétera. Entonces, si uno lo mira desde esa perspectiva, incluso ese aprobar por reformar que había en ese entonces, ¿cómo se reformaba eso? Que incluso venía con estos 3/5. ¿Cómo se reformaba? Si eran tantas normas finalmente detrás de su contenido conjunto para poder en el fondo ver, y eso fue el desafío que había el 4 de septiembre. Y hoy día tenemos, y nos presentamos ante otro desafío, porque tenemos un texto que cumple con condiciones finalmente, de ser muy similar a la Constitución de los 80, de proyectar miradas hacia un futuro, hay un capítulo completo hacia medio ambiente, avance en materias de descentralización, incluso de acuerdo a la descentralización fiscal que tantas veces han anhelado, pero también surgen muchas inquietudes respecto de cómo finalmente se gestaron. Y si uno mira las encuestas hoy día, la gran problemática, en el fondo la piedra de tope que tiene esta propuesta es no haber alcanzado transversalidad. Entonces, es desde esa perspectiva que dice, ¿cómo no se pudieron poner de acuerdo? Ahora, Entonces, creo que más concentrado respecto a eso, si uno mira la conformación, incluso cómo se han identificado los partidos políticos, está nuevamente un sector desde la DC hasta el PC diciendo en contra, y bueno, este sector ubicado en el centro que dice a favor hasta Partido Republicano, y donde a la vez desde los extremos se encuentran también desde la votación en contra. ahora, cuando yo le escucho hablar con este equilibrio, se me produce una cuestión que debe pensar el que nos está mirando. Porque, ¿con qué argumento el que ayer decía no, tenemos que aprobar para reformar y tenemos que eliminar la constitución de los 4 generales? ¿Con qué argumento esa misma gente hoy día puede decir no, esta constitución no puede pasar? Hay que mantener la constitución del 80, la constitución del Lago, ya no se dice la constitución del 80. Entonces, lo que la gente mira, el ciudadano normal, entiende poco, porque es como cambiamos de careta. El que tenía la careta acá se la pasó al de allá y el de acá. No se entiende y no se va al fondo de lo que significan las verdaderas mejoras que pudieran existir en este proyecto. Y sobre ese mismo punto, ¿cuáles son las verdaderas mejoras que usted cree que hay frente a cuáles son las cosas problemáticas que tiene este nuevo proyecto de constitución? Sí, yo creo que es bien importante el punto de lo que señalaba Rodrigo, y después finalmente a la ciudadanía. Hoy día el llamado es a informarse, porque así como lo señalaba, claro, y desde un sector u otro más extremo a veces te empiezan a señalar, en el fondo, esto está malo, y de repente es como, ya, pero ¿qué dice la norma? Y que muchas veces pasa detrás de esas primeras impresiones, ya, pero ¿qué dice la norma? Porque muchas veces por ejemplo, esto mismo, yo lo otra vez escuchaba, y dentro de la misma discusión durante el proceso en el fondo normativo de este texto constitucional, hablaba que se ponía término a la ley Papito Corazón. Entonces decía, ¿en qué parte? ¿En qué parte de la norma? Yo puedo entender que hayan normas que valorativamente uno le pueda no gustar, no conformarse para lo que uno hubiese querido como anhelo constitucional. Pero ¿en qué parte de la norma está eso? Y la verdad que no hay ninguna norma que lo señale. El texto está en el artículo 16 cuando regula seguridad social, habla sí de propiedad de las cotizaciones previsionales para la vejez y de los ahorros derivados para esta. Y además de que el Estado no puede ni expropiar ni retener estos fondos, pero el Estado. Entonces, en ninguna de las dos partes aparece que un alimentante que le debe alimentos a su hijo
no pueda finalmente, no se vea obligado a cumplir con dicha obligación en virtud de una ley vigente y que la Constitución aquí nada dice, no está prohibiéndolo, pero no solamente no está prohibiéndolo, no hay ninguna norma donde uno pudiese interpretar eso, porque incluso es más, yo les ponía el ejemplo a ellos mismos, porque decían, no, es que dice propiedad de los fondos, digo, bueno, cuando tú tienes deudas comunes y corrientes, y tienes propiedades, o bienes muebles o inmuebles, ¿no te embargan? Por Ahora, supuesto que te embargan. Y no, si no es si es un hijo, por supuesto, si hay una ley que así lo establece. ahora quedan casi 7 minutos. Yo quiero comprometer la paz que cuando ya la cosa está más tranquila dentro de su partido, dentro de su bancada, tener una conversación abierta con dos personas más. Quizás me gustaría tenerla que usted con Aldo Valle, quizás también el mundo de Luchán, quizás buscar 3 o 4 personas para que conversen sin esta cosa extrema de polarizarse, porque el que está mirando, yo tengo amigos muy de derecha que dicen, no, si los comunistas votan eso, yo no voto por esa cuestión. Y otros que son muy de izquierda dicen, no, si los republicanos votan esta, yo no voto por esa cuestión. Y resulta que hay extremos entre republicanos y comunistas que están votando por el rechazo. Entonces, desde el punto de vista de las cosas puntuales, ¿es verdad, según usted, o no es verdad que este cambio del qué o del quién estaría votando la ley del aborto? A ver, de acá la interpretación del quién efectivamente trae una judicialización al menos. Hay quienes podrían empezar a señalar que ese quién trae un cambio. Pero en esto yo lo he señalado de forma categórica, acá tienen que responder respecto a esta norma todos los sectores políticos. ¿Y por qué lo señalo? Porque efectivamente hubo un cambio. Hoy día la constitución vigente habla de un qué está por nacer, entonces se La ley protege esa protege vida. a quién está por nacer y se cambiaría Claro, por quién la ley está, la vía de quién claro, está la por vida nacer. de quien esté por nacer. Claro. Entonces, y ese cambio se aprobó por el Consejo, pero llegó el momento de la comisión experta, que tenía un único objetivo, dentro del segundo paso que teníamos nosotros para construir esta constitución, y era mejorar las normas que venían del Consejo Constitucional. ¿Y qué pasó? La derecha presentó dos indicaciones que tenían el mismo propósito: cambiar el quién por un qué, manteniendo el texto vigente, ese mismo texto que nos ha permitido tener sin complejidades, porque ya surtió finalmente vida pasó incluso por la etapa del Tribunal Constitucional, y tenemos una ley de penalización del aborto en 3 causales y discusiones incluso legislativas sobre el aborto que no han pasado el primer trámite, pero se han llevado en el fondo dentro de comisiones. Y esas mismas discusiones, hoy día, claro, podríamos tener reparo, pero ¿qué pasó entonces? Se presenta la observación y la observación se somete a votación. Y se logró finalmente una votación con un 50% de los votos de la derecha, pero de la izquierda hubo 0 votos para cambiar la norma. Hubo un solo voto del bloque progresista que fue el mío. Entonces, finalmente, yo aquí digo, si es que vamos a continuar con una crítica respecto a esa norma, hagámonos cargo también de las decisiones que adoptamos para no haber cambiado una norma que para justamente nuestro sector era tan relevante. Entonces, finalmente aquí yo digo, si se judicializa o no se judicializa, aquí respondemos todo. Claro que para la gente también dice, bueno, ¿por qué no se logró? Bueno, eso eran los desafíos. Y yo creo que aquí habían ánimos, sin duda, de personas. Yo creo que ahí las dos personas que tú nombraste, que eran consejeros, Edmundo Luchans, Aldo Valle, fueron personas que se velaron, y esta región se tiene que sacar el sombrero en ese sentido por ellos, porque velaron por tratar de llegar a consenso, pero finalmente fue muy difícil. Para un sector se le hizo muy difícil, en el mismo sector, en bloque nuestro, se nos hizo muy difícil, y porque faltó ese diálogo. Entonces, hoy día tenemos un cambio. Tú hablabas de las valoraciones, sí, hablamos de un Estado social y democrático de derecho por primera vez en Chile, con remoción de obstáculos, una norma que está consagrada a nivel internacional, las constituciones europeas, como aquella, en el fondo, formato tipo para poder interpretar el rol del Estado, pasando para atrás, en el fondo, ese Estado subsidiario por omisión que tanto hemos criticado hasta el día de hoy.
pero tiene derechos consagrados donde han surgido precisamente todas las críticas, en especial el derecho a salud previsional, en cuanto a educación, libertad sindical, que han sido como objeto de muchas críticas, pero también dentro de esas mismas críticas, porque están comprendidos un modelo, en el fondo proyecta más un modelo, no deja abierto finalmente todo el sistema a lo público, pero por primera vez en salud también se establece un plan universal de salud que pone fin a las discriminaciones por preexistencia de enfermedades anteriores, o sea, obvio porque son preexistencia, por discriminación de sexo, de las mujeres por edad fértil, por ejemplo, o de los adultos mayores. Entonces, esas características hoy día no las tenemos y establece, entonces, existirá este plan universal de salud con prestadores públicos y privados, eso sí, que es la diferencia que uno hubiese querido que quedara abierto. En materia previsional hay cambios también en el sentido de que cuando dicen fortalece o consolida la AFP, eso no es cierto. Establece la norma por primera vez que esta administración de los fondos será pública y privada. Y esa libertad de elección tiene que ser para el ciudadano, es decir, quiero el público o quiero el privado. Ok, Y eso está mandatado en el texto. ok. Entonces, tiene diferencia y yo creo que hay que hacerse cargo. Hay personas que están hoy día muy inquietas, las invito también a informarse y a valorar. Yo, desde la democracia cristiana, muchos han dicho, en el fondo, yo valoro este texto, finalmente su contenido, yo hubiese deseado, en el fondo, normas distintas y no cumplen con todas mis expectativas, lo señalan y finalmente el 90% del partido optó por la opción en contra, pero de todas maneras yo ahí lo pongo como punto. Todos vamos a estar votando y nos vamos a encontrar y hay que definir, yo creo que queremos como constitución para el país, no solamente constitución, sino que queremos en el fondo proyectar a partir de este resultado hacia el futuro de Chile. Muchas gracias, Paz Anastasiades. Cuando le escucho hablar sin sectarismo y con una visión abierta desde el lado de la centro izquierda, pienso de que quizá su planteamiento es decir, lo mejor es enemigo de lo bueno. Quizá, por lo que lo he escuchado, pero muchas gracias por ser tan franca y espero que nos volvamos a encontrar de nuevo aquí en Quinta División. Un gusto, María Paz. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, la verdad que siempre fue el anhelo del proceso, de tratar de buscar la transversalidad, y fue difícil. Esa es la realidad, porque estamos hoy día en un momento político muy polarizado y yo creo que eso nos lleva a estar inmóviles, finalmente, de no salir de trincheras y creo que eso no nos hace bien como país y creo que son parte de los cambios que tenemos que generar entre todos, de fomentar más tolerancia, más reconocimiento a lo que piensa el otro o entender, empatizar al menos con esas decisiones. Ok. Y usted la ha visto. Ella es Paz Anastasiades, demócrata cristiana. Fue experta en la comisión de expertos en este proceso constitucional que se va a plebiscitar el 17 de diciembre. Y usted la escuchó igual que yo, con una tranquilidad y un equilibrio sin sectarismo. Que estén ustedes muy bien.